Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. La verdad sobre las sombras. Una de las fuentes comunes de nuestro estrés son las pérdidas. Y en esta temporada de COVID-19 sí que hemos tenido pérdidas. Algunos han perdido su salud, otros han perdido su empleo, otros han perdido su negocio, otros han perdido seres queridos y eso es dramático. Realmente esta pandemia ha ampliado terriblemente el estrés en la vida de todas las personas. Cuando las personas pasan por pérdidas, tienen generalmente dos reacciones. Una es el miedo y la otra reacción es el dolor. El dolor es normal, la tristeza es normal. Cuando tienes una pérdida, cuando tienes un problema, es normal que lo tengas. De hecho, el dolor es la forma de superar las transiciones de nuestra vida. De hecho, si no te afliges, te frustras, te atascas, te acomplejas. El dolor no te matará si simplemente lo dejas pasar y vas saliendo poco a poco de él. El miedo, por otro lado, es totalmente diferente, porque el miedo sí es algo negativo y nocivo en nuestra vida. Es interesante porque ni una sola vez en la Biblia encontramos la palabra no te aflijas, no te entristezcas, no llores o no te agobies. En cambio, 365 veces encontramos la palabra no temas o no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque el dolor no nos paraliza, en cambio el miedo sí. El dolor fortalece la fe, el miedo mata la fe. El miedo es temor y es lo contrario a la fe. Alguien pensará que lo contrario a la fe es la duda, pero no es así. La verdadera antítesis de la fe es el temor. Cuando tienes fe avanzas, cuando tienes temor te bloqueas. El dolor, la tristeza, los problemas muchas veces fortalecen tu fe y te hacen hacer cosas que nunca habías pensado hacer por fe. En cambio el temor acaba contigo completamente, te bloquea y te paraliza. En el Salmo 23, el versículo 4, el rey David dice lo siguiente: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. David sabía que los pastores siempre llevaban una vara y un bastón para proteger a sus ovejas. De tal manera que él también sabía que Dios tenía ese poder para protegerlo. Entonces David confió en Dios incluso en sus momentos más difíciles. Entonces, en esa dificultad siempre vas a tener las dos opciones. O sientes temor o sientes dolor. El dolor es normal, no pasa nada si lo sientes. El problema es cuando te atemorizas. El problema es cuando el temor te bloquea completamente. Últimamente hemos estado pasando por momentos muy dificultosos, donde el dolor ha sido una experiencia real en la vida de todos nosotros, por las cosas que nos han pasado. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que frente a cualquier momento doloroso, alguna valle de sombra que tenemos que atravesar, tenemos la elección entre o sentimos el dolor y vivimos la experiencia de estar tristes, o nos bloqueamos con el temor. Lo que Dios nos está diciendo es que podemos vivir el dolor agarrados de la mano de Dios, fortalecer nuestra fe y salir adelante. No tiene sentido escoger el temor, porque el temor nos paraliza, el temor nos bloquea y el temor nos deja metidos en la mitad del valle de sombra de muerte. Entonces necesitamos recordar que aún en medio de los momentos más terribles, en los momentos más dolorosos de nuestra existencia, podemos soportar el dolor, la tristeza, esa melancolía que viene muchas veces, pero agarrados de la mano de Dios. Y finalmente el tiempo pasa, la ayuda de Dios viene y salimos al otro lado, pasamos al otro lado del valle de sombra. Lo que no podemos es aterrorizarnos y quedarnos muertos de miedo. Si vemos una sombra, eso significa que hay una luz detrás de la sombra, porque solamente las sombras se proyectan cuando hay luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de llenarnos de miedo y de temor, claro, nos puede causar dolor y tristeza la situación, pero entonces miremos la luz, y la luz despejará la sombra. Y tú ya sabes, cuando te hablo de la luz, ¿quién es la luz? Claro, la luz es Dios. Dios a través de su palabra hablándote. Ahí está la luz que necesitas para enfrentar cualquier crisis, cualquier problema, cualquier temor,
cualquier dolor y erradicar de tu vida ese temor. Entonces la clave es esta: cuando atravieses el valle de sombra, dale la espalda a la sombra y fíjate en la luz que está produciendo esa sombra, y te vas a dar cuenta cómo alejas de tu vida el temor. Si tienes que padecer y sufrir, pues lo vas a hacer, pero agarrado a la mano del Señor, y pasas al otro lado. Mira lo que dice David en el Salmo 142, versículo 3. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Es decir, el agobio, el dolor, la tristeza se resuelven confiando en Dios. El temor nos paraliza, el temor no nos deja. El desafío de hoy entonces, ¿cuál es? Elige caminar de la mano de Dios. Dale la espalda al temor, porque el dolor, la fatiga, la aflicción fortalecen tu fe. En cambio, el temor te paraliza. Ánimo, mi querido hermano y hermana, no tengas temor. Si tienes que pasar por aflicción, pasa de la mano del Señor. Recuerda, la vara y el callado del Señor te infundirán aliento. Y ese aliento de vida te va a llevar al otro lado de la crisis, al otro lado de la tormenta. Pero no tengas temor, porque el temor te va a paralizar. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día. ¿En serio? No, estoy tratando de mantener la dinámica.